Hoy quiero estudiar contigo una historia que me encanta muchísimo y se encuentra en Hechos 8 del 26 al 40. Pero en esta ocasión quiero que leamos el versículo 39 que dice: Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Esa es la historia de Felipe y el etíope. A mí me gustan mucho estos capítulos que siguen, de hecho, porque resaltan muchas historias interesantes. En el capítulo 8 hay algunas historias muy interesantes, pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de Felipe y el etíope. Hay muchas cosas que me gustaría resaltar mucho de esta historia y vamos a tratar de resumirla un poquito. Si tú quieres leerla, ya sabes que la puedes encontrar en Hechos 8. Y una de las cosas que me llama la atención, lo primero es con Felipe, que el versículo dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. El versículo continúa, pero quiero parar aquí porque quiero resaltar esto. Viene un ángel del Señor a Felipe y le indica lo que tiene que hacer. Y la Biblia menciona que él se levantó y fue. O sea, no menciona que él preguntó para qué, por qué. Solo se dice que él se levantó y fue. Esto es algo muy bueno de resaltar, porque muchas veces nosotros recibimos direcciones de parte de Dios y en vez de hacer como Felipe, levantarnos e ir, cuestionamos mucho a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Si estoy muy cómodo donde estoy, ¿por qué me vas a llevar a un lugar que ni siquiera conozco? O no sé qué va a pasar allá, mi trabajo, mi escuela, tal vez. Muchas situaciones que pueden pasar en nuestra vida. Pero algo que se resalta de Felipe es que él siempre estaba dispuesto a ir donde Dios lo llamara. En la historia vemos que Felipe se acerca por orden de un ángel hasta donde está el etíope y lo encuentra leyendo la profecía del profeta Isaías. Y este le pregunta que si entendía lo que él estaba leyendo, y él humildemente acepta que no entiende, porque no ha tenido la oportunidad de alguien que le pueda explicar lo que eso significa. Entonces le leyó lo que estaba leyendo y le pidió que por favor le explicara lo que eso significaba, porque él no entendía, y le hizo específicamente una pregunta: que de quién hablaba, si el profeta hablaba de él o hablaba de alguien más. Y esto es algo muy importante de resaltar de esta historia, y es que muchas veces nosotros debemos ser específicos en las cosas que queremos saber, que le preguntamos a Dios, porque a veces vagamos tanto en lo que queremos saber que cuando Dios nos responde ni siquiera sabemos qué es lo que nos está respondiendo. Entonces debemos ser muy específicos en nuestras dudas para poder ponerlas ante el trono de Dios, para que Él nos pueda responder de esta manera. Y bueno, la historia continúa. Ellos siguieron avanzando, siguieron aprendiendo sobre la Biblia, hasta que llegó un momento donde pues se encontraron con agua. El etíope le pidió a Felipe que si había agua, que por favor lo bautizara. Entonces él le dijo que sí, él creía, él dijo que sí creía. Bueno, ustedes pueden leer la historia. Entonces viene el versículo que leímos en este momento, y es algo que a mí me llama mucho la atención. El etíope es bautizado y justo cuando sale de las aguas, Felipe desaparece. Pero dice la Biblia que en vez de el etíope preocuparse o turbarse o sentir tal vez temor, lo que sintió fue gozo y siguió su camino con gozo, con alegría. Y Felipe siguió haciendo la obra en otro lugar. Y esto resalta muchas cosas que en este momento quiero que las tengas en cuenta. Lo primero es que Dios sabe lo que tú necesitas. No creas que porque quizás no has recibido una respuesta de Dios, Él no te escucha o Él no te ve. Él sabe lo que tú necesitas y en el momento preciso e indicado te lo va a enviar, aun cuando tú ni siquiera sepas que necesitas suplir esa necesidad en tu vida. Número 2. Nosotros debemos tener humildad para aceptar que no sabemos todo,
que tenemos muchas cosas para aprender de Dios y que cada día debemos esperar y escuchar a que Él nos las enseñe para poder también compartirlas con los demás. Número 3. Debemos ser agradecidos con el mensaje que podemos aprender y compartirlos con los demás. Número 4. Debemos estar dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de las diferentes situaciones de nuestra vida. Porque algunas veces las enseñanzas que Dios tiene para nosotros vienen a través de situaciones difíciles. Así que debemos estar dispuestos a aceptarlas sin importar lo que esto conlleve, sino que poniendo nuestra fe y nuestra vida en las manos de Dios. No importa lo que tú pases, Dios siempre te escucha y Él te va a dar lo que tú necesitas. Y cuando Él te lo dé, debes alegrarte y gozarte y compartirlo con las demás personas. Yo estoy más que segura que el etíope no se quedó con ese mensaje que aprendió, sino que allá lo pudo compartir en su ciudad con las personas con las que él tal vez frecuentaba. Él pudo compartir ese mensaje y quizás muchas personas más se pudieron convertir. Entonces, esta historia a mí me gusta mucho porque el etíope estaba tan preocupado, tan afanado estudiando, que quizás nunca imaginó que Dios le mandara su respuesta o su ayuda en el momento que se le envió. Simplemente se acercó una persona y él dijo, bueno, sí, no entiendo lo que estoy estudiando, ¿puedes explicarme, por favor? Le explicó, él entendió y aceptó el mensaje. Luego que lo aceptó, esa ayuda le fue arrebatada y él, en vez de quejarse, agradeció a Dios por ese momento que tuvo y porque pudo aprender y entender el mensaje que no entendía. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas. Hay personas, situaciones o cosas en nuestra vida que solo deben estar un momento para enseñarnos algo. Luego que cumplen su misión, deben partir y tomar otro viaje para poder ayudar en la vida de otras personas, como Felipe, que dice en el último versículo de esta ocasión, en el versículo 40, que él siguió predicando el mensaje en otra ciudad. Entonces debemos recordar siempre que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y que Él nos va a suplir de acuerdo a su voluntad y que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre está pendiente de nosotros y que Él siempre nos va a cuidar. Que Él siempre sabe en qué momento nosotros necesitamos las cosas y que cada cosa que pasa en nuestra vida no pasa simplemente porque sí, pasa porque tiene un propósito y porque Él sabe qué va a sacar de esa situación para moldear nuestro carácter y para hacernos mejores personas y mejores cristianos. A mí me gusta mucho resaltar el hecho de que nosotros no podemos aconsejar o hablar a los demás, o por lo menos es lo que yo pienso, si nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles, porque es muy fácil decir, puedes hacer esto, debes hacer esto, pero en el momento que tú te encuentras en esa situación es muy difícil tomar esos consejos o quizás tomar esas acciones que nosotros a veces compartimos. Pero aún en medio de todas esas cosas, yo personalmente he aprendido que debes desahogarte, puedes estar triste, no olvides que eres una persona, sigues siendo humano y sigues estando en un mundo de pecado. Pero recuerda que aún en medio de toda esa aflicción, tu confianza debe estar siempre depositada en Dios.